Espíritu Santo, tú estás aquí con nosotros. Gracias. Sabemos que fuiste enviado por Dios a través de Jesucristo. Revélanos tu verdad. Llénanos de ti y ayúdanos a dar tu fruto. Amén. Bueno, en estas semanas hemos ido hablando de distintas cosas acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado de la promesa que Jesús nos dejó que iba a venir. Y eso es como terrible cuando tú estás con alguien y dices, no, pero es que va a venir alguien a reemplazarme. Ay, eso es como, pero ¿cómo será? ¿Qué dimensión va a haber acá distinta? Pero pasó. El Señor Jesús ascendió a los cielos, dice la Biblia, y envió su Espíritu Santo. Y hace un par de fines de semana atrás recordábamos el evento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino aquí a la tierra. También hemos hablado de cómo el Espíritu Santo nos llena de poder, pero un poder para servir. Porque a veces nos gusta o estamos interesados en ver manifestaciones del Espíritu Santo que son más notorias, más, ¿cómo decirlo? Más carismáticas también, que en esta iglesia no tenemos ningún problema con ese tipo de expresiones del Espíritu Santo. Pero la realidad, la verdad de la milanesa es que todos nosotros deberíamos estar expresando el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día. Y por eso me prestaron esta linda juguera. No es que yo no sepa usarla, sino que no es la mía. Y vamos a... Oh, se acabó. Ahí está, lo había apretado mal. Vamos a hacer un rico jugo, le vamos a sacar el jugo al fruto del Espíritu Santo. Y hoy día les he traído este racimo de uvas. Créanme que fue complicado encontrarlo. No les voy a decir cuánto me costó. Pero todo por ustedes, todo por ustedes. Esta es una linda forma, quizás no es la mejor, quizás hay otras ideas también, de expresar o mostrar cómo debemos entender el fruto del Espíritu Santo. Y esto es tremendo porque no son los frutos del Espíritu Santo. Usted, como miembro de Encuentro con Cristo, por favor, nunca hable de los frutos del Espíritu Santo, porque usted sabe que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ir ahondando en eso. ¿Y por qué es tan importante este concepto del fruto del Espíritu Santo? Porque es lo que nos lleva a parecernos a nuestro papá, finalmente. Y yo les voy a compartir ahí algo muy personal. Cuando yo era muy chiquitita, todos me decían que yo me parecía mucho a mi papá. Ahí estoy. Era linda yo, ¿eh? ¿Qué me pasó en el camino? No lo sé. Ahí, ese es mi hermanito también, era lindo, él chiquitito. ¿Qué le pasó? Tampoco sé. Pero imagínense, yo tenía ahí 3 añitos y me decían, oh, pero esta niñita es igual a su papá. Y yo lloraba. Porque era un hombre, mi papá, después que se casó con mi mamá, generó la pancita de casado, ¿no? Con bigotes, entonces, a mí era terrible para mí que me dijeran eso. Después de mi iglesia yo iba a visitar otros lugares y entonces llegaba a una iglesia nueva y la gente me miraba y me decía, oh, usted es la hija de... Era tan evidente y bueno, yo veo a mi papá, veo a mis tías y sí, yo ya le he dicho a Jorge y a Matilde que sí, yo voy a ser como mi papá probablemente en el futuro. Así que ahí aguanten, vamos que se puede. Pero es algo igual bonito parecerse a nuestro papá. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, tiene que ver con eso, con parecernos a nuestro papá, con parecernos cada día más a Jesucristo. Y eso es lo complicado. No es algo que vamos a obtener de inmediato. Es como cuando usted va al gimnasio y lleva una semana
y empieza a hablar de las maravillas de ir al gimnasio, ¿no? Y que tú deberías ir al gimnasio, porque es tan bueno ir al gimnasio. Pero lleváis una semana, ¿no? Y después te vas dando cuenta que después de una semana, 2 semanas, no pasa nada. Te ves igual, a veces hasta estás más gordo todavía. Dices, ¿qué pasó aquí? Pero la gente que sí es disciplinada y que va al gimnasio toda la vida, sabe perfectamente que esto no se obtiene de un momento para otro. Los que tienen así los bíceps, los que pueden correr maratones, no es algo que se obtiene de un día para otro. Y lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Es algo que debemos trabajar toda nuestra vida. Y hoy día también les traigo un dibujito en realidad de una persona que a mí me ha inspirado mucho, yo he aprendido mucho a través de él, que es John Stott. John Stott fue un presbítero inglés, incluso fue capellán de la reina de Inglaterra. Si usted encuentra un libro de John Stott, cómprelo y léalo. Eso es importante, no solo comprarlo, leerlo. No son libros de autoayuda, no le van a decir, vamos, tú podí, no, eso no va a decir John Stott. Pero sí tiene un acercamiento a la palabra del Señor que tú quedas pensando y dándole vuelta. Así que si quieres estudiar la Biblia, él tiene varios libros de libros sobre libros de la Biblia. Y les quiero compartir hoy día esa oración que sale ahí. ¿Saben que este viejito que falleció ya hace unos años, un tipo brillante, un pastor dedicado también, todos los días apenas se despertaba, oraba esta oración? Dice así, imagínense a este abuelito ahí despertándose y diciendo, Padre Celestial, te ruego que en este día pueda vivir en tu presencia y complacerte cada vez más. Señor Jesús, te pido que en este día pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, te pido que en este día me llenes de ti mismo y hagas que tu fruto madure en mi vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Este hombre, que era algo así, casi como el papa de los evangélicos, oraba cada día al despertarse esto. Y si ese hombre que toda su vida le dedicó al Señor, oró hasta el último día de su vida pidiendo que el Señor hiciera, que el Espíritu Santo lo ayudara a que su fruto madurara en su vida, todos nosotros necesitamos hacer la misma oración. Toditos nosotros. Y me encanta ver que gente así que es como tan bacán, necesita tanto al Señor. Y si ellos que son así lo necesitan, ¿cuánto más nosotros? Creo que preparar este mensaje también ha traído mucha más humildad a mi vida porque han sido unas semanas bien caóticas en nuestra casa y que hay partes que le falta madurar, están verdecitas en mí. Pero ahí vamos, todos los días, vamos que se puede. ¿Y por qué es tan importante? Yo también quiero que esto se acuerden, por favor, si se olvidan de todo, no importa. Tan importante que expresemos el fruto del Espíritu es porque eso demuestra que nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Es la única forma de demostrarlo. Como siempre lo digo, no basta tener la Biblia con el canto rojo de la versión adecuada, no basta con tener el sticker en el auto que diga Dios te bendiga o soy cristiano y manejar como no cristiano. No basta tener lleno de sticker tu oficina, ¿no? Con cuadritos que diga, sino que cómo expresamos cada uno de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y para eso entonces hoy día quiero llevarlos a la carta que escribe Pablo a los Gálatas.
Los Gálatas, vivían ahí en Galacia, es una de las primeras cartas que Pablo escribe. Y vamos a trabajar una parte del capítulo 5, pero también vamos a ir a darle una ojeadita a otros sectores. Pero si tú tienes tu Biblia, en Gálatas capítulo 5, vamos a leer del 16 al 25. Esto dice Pablo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Porque esto desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Nos vamos a meter en terrenos escabrosos. Nos vamos también a ir, espero, desafiados todos, a darnos cuenta cómo estamos viviendo y cómo estamos expresando como cristianos el fruto del Espíritu. Esta carta la está escribiendo Pablo, es, como les decía, una de las primeras cartas que él escribe, donde todavía hay una tensión en la iglesia naciente. Tenemos por un lado los judíos que han conocido al Señor, pero que tienen varias prácticas que tienen que ver con la ley que ellos recibieron, pero que en este momento ellos quieren imponer a aquellos que no son judíos, que son los gentiles, nosotros mismos en este momento. Y entonces estas cosas de la ley, ellos se las quieren hacer cargar a los gentiles. Y es complicado. De hecho, en el libro de los Hechos van a aparecer varias circunstancias donde es muy evidente que el Señor, a través de su Espíritu Santo, está mostrando algo diferente. Cómo ser libres de eso. Y si usted va al mismo capítulo 5 de Gálatas, en el primer versículo dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Recién lo cantábamos, ¿no? Hemos sido libres por el Señor. Él nos rescató. Y ahora, ¿cómo estamos enfrentando eso? Pero entonces, como estaban estos que eran muy legalistas, y vinieron estos que no eran legalistas porque no tenían el contexto, pero también como que se pusieron así: vamos a pelear por esto. Y se nos presentan entonces tres formas de vivir. Una es vivir de acuerdo al legalismo, y la otra es vivir de acuerdo, no voy a decir libertad porque creo que no es así, sino que más a un libertinaje. Dios nos rescató, así que da lo mismo lo que yo haga. Nos gusta más siempre este lado. Aunque yo sé que hay algunos de ustedes que prefieren más este lado porque es más claro, es más concreto y así no se van a equivocar. Los conozco. Pero Pablo aquí nos va a dar otra forma de vivir, que es vivir de acuerdo al Espíritu. Este Espíritu con mayúscula, este Espíritu Santo. Y a eso es lo que vamos a ir.
Cuando vamos leyendo también en este capítulo 5 de Gálatas, vemos que en el versículo 6, Pablo va a hablar, y si vemos la siguiente ahí, va a decir esto: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea, da lo mismo estas leyes. Lo importante, dice Pablo, es la fe. La fe que actúa mediante ¿qué? Gracias, Silvita. La fe que actúa mediante ¿qué? Muy bien, excelente. Pero por otro lado, les dice a los del otro lado, en el versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Qué interesante, y si vemos la siguiente, cómo ambos versículos, que uno está dirigido hacia los legalistas y otro está dirigido a los que son más libres, por así decirlo, todo tiene o nos conduce hacia el concepto del amor. Este amor que va a ser justamente la respuesta al legalismo y también la respuesta al libertinaje. Los que venimos de corrientes más legalistas, tenemos todo, ¿no? Tenemos el lenguaje, tenemos, como les decía hace un rato, tenemos la versión correcta de la Biblia, sabemos cómo vestirnos, entonces miramos raro al que es así como un poco muy diferente, porque pensamos que está en ese lado de allá, ¿no? Él es un libertino o ella es una libertina. Y a nosotros nos gusta, porque esto acá, la ley y el encuadre nos permite vivir clarito. Y ese no es tanto el problema. El problema es cuando tú empiezas a juzgar al otro. Ese es el lío. Ahí viene. Por eso el amor se transforma en algo relevante para los que tenemos tendencias legalistas. Pero por otro lado, también están los que vienen de un contexto mucho más libre, o aquellos que se aburrieron del legalismo y saltaron para el lado de la libertad, y en realidad hacemos todo y de todo porque el Señor me acepta como soy y me va a perdonar, sus misericordias se renuevan cada día, así que vamos con todo. Ay, así como los legalistas usan mal algunos versículos de la Biblia, las personas que tienen tendencia al libertinaje también usan mal algunos versículos de la palabra. ¿Qué les dice Pablo a esta gente? Que su conducta tiene que estar modelada por el servicio en amor. Nuevamente, ¿cómo yo mido mi conducta en base a servir a los demás con este concepto del amor? Tenemos mucho ahí que ahondar. Y entonces justamente vamos a pasar, si vemos la siguiente, vamos a salir de la esclavitud del pecado. Pero aquí pasa lo interesante, que vamos a entrar a la esclavitud de Cristo o con Cristo. Nos transformamos en esclavos de Cristo. Esa debería ser nuestra meta en la vida. Transformarnos en esclavos de Jesucristo. Y yo sé que esto suena completamente anacrónico. Usted nunca, puede decir que en su trabajo lo tratan como un esclavo, pero sabe que no es así. Hay jefes que son, sí, realmente. Pero nosotros no hemos vivido en esclavitud. ¿Qué palabra te haría a ti sentido en este caso? ¿Cómo puedes pasar de la esclavitud del pecado que te lleva al hoyo profundo con pasar a la esclavitud al servir a Cristo? ¿Te parece atractiva esa frase?
¿O sería algo que tú jamás le dirías a tus amigos? No, mira, si quieres servir a Jesús, tienes que volverte esclavo de Jesús. Súper buen eslogan, ¿no? Pero finalmente eso es. Tenemos que recordar que ahora tenemos un tipo diferente de esclavitud por amor a Cristo. Y va a ser muy lindo porque justamente Pablo va a empezar la descripción del fruto del Espíritu con ¿qué característica? Gracias, Silvita, eres tan linda, tú eres la única que me está poniendo atención, parece. ¿Con qué entonces va a empezar la descripción del fruto del Espíritu, Pablo? Ok, amor, dejémoslo ahí, ¿no? Con el amor. Y yo sé que hoy día tenemos muchas definiciones de amor, muchas muy distintas, pero cuando pensamos en el amor, vamos a pensar en que Dios es amor. Y que Dios amó tanto a la humanidad, al cosmos, que envió su único hijo a morir por nosotros. He ahí el mejor ejemplo del amor. Antes de pasar un poco a esto, a los frutos, al fruto o las obras de la naturaleza pecaminosa o la carne, Pablo les va a decir en el versículo 15, ¿no? Bueno, 14 y 15 de Gálatas 5. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, algunos dicen como perros, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Los legalistas a los libertinos, cómo interactuamos y seguimos el camino del Espíritu en amor. Pablo entonces nos desafía, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, dicen algunas versiones, o de la naturaleza pecaminosa. A veces cuando pensamos en carne, cuando dice esto en las Biblias pensamos, no sé, los deseos de la carne son la lujuria, la glotonería, ¿no? Todo esto es como los 7 pecados capitales. Pensamos como en esas cosas solamente, lo que viene de nuestro cuerpo físico. Y a veces pensamos que nuestro cuerpo es lo que está mal, pero va más allá. Por eso otras versiones nos ayudan con la palabra o con el término naturaleza pecaminosa, porque eso implica que van nuestros sentimientos, van nuestras emociones, van nuestra forma de pensar, cómo nos han criado que la vida debería ser. Este viernes estábamos en el curso Más que Pololos y les decíamos a las parejas que estaban ahí, como que es muy evidente, quizás esta generación está cambiando ya un poco, pero en mi época era como, no, tú tenías que tener trabajo, tener tu casa, tener tu auto y recién ahí empezar a pensar en casarte. Si es que tenías pololo o polola, obviamente. ¿Y quién dice, dónde sale en la Biblia eso? ¿Quién dice eso? ¿O dónde vas a estudiar? ¿O en qué comuna vivir? Esos pensamientos, ¿quiénes los han puesto en ustedes? ¿Emergen del fruto del Espíritu o emergen del fruto de la naturaleza pecaminosa que existe, que tenemos en nosotros y que vemos a nuestro alrededor? Vivan por el Espíritu, hermanos y hermanas. Y por eso es que tenemos que sacarle el jugo al fruto del Espíritu. Si tú quieres vivir una vida así en poder, ¿no? Con todo el flow del Señor en ti, tienes que sacarle el jugo al fruto del Espíritu. Tienes que usarlo.
Pero no pretendas que solamente por venir el domingo a la iglesia es suficiente y el fruto del Espíritu va a aflorar en ti. Esto es algo que tenemos que trabajar por la vida. Luego Pablo va a ser bien duro, ¿no? Y nos va a poner, dentro de su carta las obras de la naturaleza pecaminosa. Y él dice que son bien conocidas. Y yo tengo acá un listado de como las dos, la naturaleza pecaminosa y también el fruto del Espíritu. Y son duras estas cosas. Porque tú a lo mejor puedes decir, bueno, yo no tengo esta, ni esta, ni esta, pero, ay, con las otras, ¿cómo vamos? Cuando tú te empiezas a preguntar, ya, pero arrebato de ira, ¿qué es? O sea, ¿hasta dónde es un arrebato de ira o es solo ira? Cuando te empiezas a hacer esas preguntas, hermano, hermana, ya estás mal. Ya no está el fruto del Espíritu ahí. Cada vez que tú intentas sacarle la vuelta a lo que dice, probablemente es porque el Espíritu Santo te está diciendo algo y por eso tratas de sacarle la vuelta. Hay otras expresiones en chileno que no las mencionaré, pero en el momento que tú te estás preguntando, ya, pero inmoralidad sexual, ¿qué es? ¿Acompañado solo? ¿Qué es? ¿Te lo estás preguntando? ¿Quieres justificar tu comportamiento? Por ahí no va la cosa. Cuando hablamos de la envidia, qué sutil es eso, ¿no? Yo me resguardo cuando digo, ay, tengo envidia santa de las vacaciones que estás teniendo, ¿no? Y pensamos que con eso salvamos, porque es santa. Cada vez que intentamos justificar nuestras acciones, ojo que probablemente el Espíritu Santo nos está diciendo algo. Pablo termina diciendo, ¿no? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Difícil, ¿no? Porque queremos que todos hereden el reino de Dios. Y nosotros mismos nos preguntamos, ¿cuántas de estas cosas, que entiendo yo que no es una lista exhaustiva, pueden haber muchas otras, están afectando mi vida y no están dejando espacio para que el fruto del Espíritu crezca? Pero Pablo nos da esperanza. Dice, en cambio, y nos empieza a mencionar todas estas características del fruto. Y si vemos la siguiente imagen, podemos ver que, o sea, me gusta el racimo de uvas porque, sí, efectivamente uno se va comiendo de a una, pero todos son parte del mismo fruto. Algunos a veces utilizan una mandarina. Bueno, la mandarina, cada uno de las características del fruto del Espíritu es un gajito de la mandarina. Pero hoy día yo les traje este racimo de uvas, pensando en que todas aquellas cosas deberían estar presentes en nuestra vida. Y es cierto que de repente hay espacios, ¿no? Quienes tienen un parrón en su casa pueden ver que dependiendo de dónde le dé la luz, el sol, van a ver lados que están más oscuritos, más maduros, y otros lados que, tú dices, no, acá no le he dado el sol nunca. Ya, verde, verde, una uvita así chiquitita. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos en eso? Podemos decir que nuestra vida, en nuestro anhelo de parecernos más a Jesucristo, es como este racimo que tiene por todos lados, le dio el sol por todos lados, se preocuparon de que recibiera solcito y que madurara. Y si yo la pruebo, dulcecita, rica. Gracias, Jorgito, por comprarme. ¿Cómo está tu fruto del Espíritu?
Queridos amigos y amigas, cuando tú conoces a Jesucristo, es el primer paso. Pero el resto de tu vida, el resto de nuestra vida, tenemos que seguir creciendo y haciendo madurar este fruto del Espíritu. Y espero realmente que si tú miras hacia atrás, puedas ver cómo le ha dado el sol a tu racimo y cómo hay uvitas que ya están maduras. Pero a lo mejor si te miras hoy, puedes descubrir que hay uvitas que están verdes todavía, que necesitan exponerse al sol y madurar. Quiero pasar rápidamente por estas características del fruto del Espíritu. Y vamos a partir con el amor, lo que les decía. El amor es lo que nos ayuda a tener toda esta visión de cómo interactuar con los otros, cómo interactuar con Dios, cómo crecer uno. Dios es amor. Pero también Pablo nos dice en este mismo capítulo que tiene que haber un amor hacia el prójimo. Y hay toda una vuelta, ¿no? Porque es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso también implica amarnos a nosotros mismos. Amar el cuerpo que hemos recibido del Señor. Amar los dones, las habilidades que el Señor ha puesto en nosotros. Amar nuestras cicatrices, nuestras heridas. Y eso debería permitirnos amar al otro. Porque si tenemos al Espíritu Santo en nosotros y queremos que actúe con poder, el amor tiene que ser lo primero que aparezca en nuestras vidas. Si tus compañeros de trabajo tuvieran que describirte, ¿dirían que eres una persona amorosa? Pasemos al siguiente mejor. Sí, a veces nosotros tenemos una mala impresión de lo que significa ser amoroso, de lo que significa amar. Y hoy día hay tantos amores que se hablan y que se buscan, pero un amor que te hace crecer a ti, que se preocupa por el otro y que nos hace recordar que es Dios mismo viviendo en nosotros, hace una gran diferencia. La segunda característica, y esta a mí me encanta, le puse ahí alegría. Los que son más de este lado van a decir, no, es gozo, que es diferente a la alegría, ¿no? ¿Vieron? Si yo los conozco. Y la primera alegría o gozo que podemos tener es recordar que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. O sea, Dios no está esperando que repruebes. No está esperando así el periodo de exámenes para decirte, a ver, no, en realidad estáis verdecito. No. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, envió a su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos recuerde las cosas, para que nos haga crecer, madurar en el fruto de su Espíritu. Él está de nuestra parte. No lo piensen como alguien así que está, ese Dios juzgador simplemente que quiere que usted se equivoque para lanzarlo al lago de fuego. No. Dios quiere ayudarnos y por eso tenemos a su Espíritu Santo. No lo limites, no lo mires en menos, sino que deja que actúe en ti. Y esta alegría que nos da tener la presencia del Espíritu Santo es algo que debemos compartir. Así que como decía también hace un rato de las personas que quizás ustedes invitaron, qué alegría es para nosotros tenerlos aquí. Y gracias también a quienes se animaron a invitar a otros a venir. Es que queremos compartir esta alegría. En tu casa, ¿dirían que eres una persona alegre? Sigamos con el siguiente, ¿no? Paz.
creo que esta característica del fruto del Espíritu es tan importante hoy en día. Podemos pensar la paz a nivel mundial, ¿no? Las situaciones de guerra, de conflicto que hay en el mundo, pero también nuestras propias situaciones personales, cuando estamos lidiando con la ansiedad, con la angustia, el miedo. No es fácil tener paz ahí. Pero también es este Espíritu Santo que vive en nosotros y que quiere que madure el fruto, nos va a hacer recordar que Dios está en control de las cosas. Y eso significa, y esto es lo terrible para todos, ¿no? En soltar y confiar. ¿Han visto ustedes ese video del chico que lo ponen así y le dicen, ya, tienes que tirarte porque todos te vamos a recibir? Y están todos detrás y el chico cierra los ojos y se tira para adelante. Muy triste, ¿no? O sea, creo que no se ve cuando cae, pero ya ustedes se imaginarán. Bueno, acá, tírense hacia atrás. Ahí está. Dios tiene el control. O sea, esto lo he dicho muchas veces, pero Dios siempre ha tenido el control. Nosotros hacemos en nuestra mente como que tenemos el control, pero no tenemos el control de nada. Tú dices, mira, es que yo estoy súper sano porque me alimento bien, porque hago ejercicio, porque mi fenotipo es de buena, con textura física, y sales a la calle y te atropellan. No tienes control de eso. Tienes un buen trabajo, has sido ordenado, tienes ahorros, tienes, inversiones, tienes tu futuro resuelto económicamente. Viene una enfermedad terrible, viene un desastre natural y pierdes todo. ¿Tuviste el control realmente alguna vez? Cuando les digo esto, no es que no se cuiden, no es que no ahorren, por favor, pero es no creer que nosotros, ser conscientes que nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Y cuando decidimos decirle al Señor, ok, vos dale, confío en ti, la paz del Espíritu Santo como característica del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, viene a nuestras vidas. Estas tres características del fruto, algunos dicen que probablemente son como, muestran obviamente las ideas del carácter cristiano, pero sería como una triada, y esta primera triada sería como nuestra actitud hacia Dios, ¿no? El amor que viene de Dios, la alegría que nos da su Espíritu Santo y la paz de entender, recordar de que Él tiene todo bajo control. Y a continuación vienen algunas que son más dirigidas hacia los otros. Por ejemplo, la paciencia. No les voy a preguntar si la gente los reconoce porque son pacientes, porque vivimos en un mundo que no es paciente. Vivimos en un mundo acelerado. Todo era para ayer. Entonces, ¿cómo podemos tener paciencia con el otro? Cuando vamos al sur a visitar a nuestras familias, a veces íbamos a comprar algo y es muy gracioso porque yo vivía ya todavía más de la mitad de mi vida y entonces voy a la tienda y veo que la señorita ahí toma lo que compró, lo mira, le saca el precio, le dice a la otra chiquilla, oh, ¿viste qué linda la camisa? No la había visto esta, así. Después se toma su tiempo, envuelve, después no le gustó cómo quedó el envoltorio, así que lo saca, lo vuelve a poner. Y total, yo llego como santiaguina al sur. Ya soy santiaguina. Con todo respeto a los santiaguinos presentes aquí. Yo quiero ya, todo. Quiero todo ahora, ya. ¿Tenemos paciencia con el otro? ¿Tenemos paciencia con nosotros? Porque a veces nosotros somos los peores acusadores y los que nos sentimos que
todo lo hacemos mal, todo va mal con nosotros, que no valemos nada. ¿Somos pacientes reconociendo que el Señor está trabajando en nosotros? La amabilidad también es otra característica del fruto del Espíritu. Dios es amable. Por eso nosotros tenemos que ser amables. Una amabilidad que implica cómo tratar al otro, cómo relacionarte con el otro. Y cuando descubrimos cuán amable ha sido el Señor con nosotros, porque en el momento que pecamos pudo haber mandado un rayo y habernos hecho desaparecer, también nos podemos animar a ser amables con las otras personas. O por ejemplo esta otra característica que es la bondad. Y la bondad me gustó considerar en este aspecto el concepto de la generosidad. Una persona bondadosa es generosa. Generosa no significa dar 1 millón de pesos a una organización o a la iglesia. Generosa significa compartir lo que tú tienes. Puede ser tu tiempo, pueden ser tus recursos, obviamente. En esta iglesia hay varios misioneros, la misma iglesia también requiere de los recursos de otras personas. Pueden ser en tus habilidades. ¿Cómo puedes ser generoso? De lo que te dio el Señor, que puede ser poquito o puede ser mucho. Pero ¿cómo puedes ser generoso y cómo puedes ser generoso a pesar de que te digan que no tienes suficiente, que no eres suficientemente hábil, que no vales para nada? Uno puede, con el fruto del Espíritu, entender, aprender y actuar diciendo de que vamos a ser bondadosos, siendo generosos a pesar de todo. Estas entonces características, bueno, ustedes van a encontrar 50.000 formas de organizar, ¿no?, y explicar el fruto del Espíritu. Esta es una de las formas. Si usted encuentra otra, me la cuenta también después. Pero estas 3 tendrían que ver con el trato hacia los demás. Y finalmente las 3 últimas, ¿no? La fidelidad. Esa cosa es como este frutito que está acá entre medio así y como que necesita mucho sol, como que hay que armarlo y presentarlo, ¿no? Ser fiel. Obviamente, si estás en una relación de pareja, ser fiel a tu pareja, eso es lo que cae de cajón, ¿no? Pero ¿cómo eres fiel, por ejemplo, con todo lo que has recibido? ¿Eres honesto? ¿Eres íntegro? ¿O en la medida de lo posible te llevas el lápiz de la oficina y aumentas tu colección? ¿O tu corchetera o tus corchetes son todos de la oficina? ¿O cuando nadie te ve, la integridad desaparece? La honestidad no está. Tus relaciones, no hay ninguna relación honesta. El otro día nos reíamos con Jorge porque una persona nos mencionaba, ¿no?, que había stalkeado, o sea, espiado a otras personas y como que sabía toda su vida y lo que hizo en el 90 y tantos y esto y dónde tiene préstamo y dónde tiene... Y le decía a Jorge, uy, qué susto saber que hay gente que se dedica a eso. Era como, wow, qué tan honestos somos que si alguien entrara a nuestra computadora o mirara nuestras páginas que visitamos, podría decir, no, esta persona es igual aquí y allá. ¿Cómo vamos con eso? La humildad como característica del fruto del Espíritu, que realmente en ese momento Pablo estaba diciendo una cosa así como, no sé, nos vamos a ir a la luna. Algo que no tenía pies ni cabezas. La gente no era humilde en ese momento, no como ahora que todos somos humildes, ¿no es cierto? Pablo lo está señalando como un valor, como una virtud. Y la gente en ese tiempo no
quería ser humilde, porque además que se relacionaba con la pobreza, se relacionaba en que todos te ponían la pata encima. Podemos pensar en la humildad hoy día como algo que deberíamos practicar. ¿Somos humildes en nuestros entornos? ¿Cómo va nuestro autoconocimiento? Porque también nos faltan los que dicen, ¿no?, que estoy tan orgulloso de ser tan humilde. Entonces, ¿cómo están nuestros puntos ciegos ahí de la humildad? Y finalmente, el dominio propio. Yo siento que esto ahí cierra súper bien, porque en realidad necesitas dominio propio para practicar todo lo demás. Y el dominio propio, ¿saben qué? Implica disciplina, implica esfuerzo, implica cruz. ¿Estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa para ser más como Jesús? ¿O nos contentamos con venir a la iglesia el domingo y listo? El checklist cumplido. Después al Señor le vamos a mostrar nuestro listado de asistencia a la iglesia cuando estemos frente a Él. Hermanos y hermanas, el llamado hoy día es ser más parecidos a Jesús y la forma es a través de la expresión del fruto del Espíritu. Para ir cerrando, quiero leerles en el capítulo 15 del Evangelio de Juan lo que Jesús dice a los discípulos justamente después de prometer el Espíritu Santo. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tiempo atrás tuve la oportunidad de ir a conocer una viña y nos mostraban dónde estaban las uvitas. Y era bien interesante porque nos decían que a las viñas, claro, las someten a un estrés hídrico. O sea, como que le dan 2 litros de agua a la semana. Y lo resuelves, le dicen a las pobres viñas ahí. Y eso implica que la viña no da tantos racimos de uva, pero los que da, son poquitos, tienen una uva dulcecita, lista para hacer vino. Y a veces nosotros olvidamos que justamente para que podamos mostrar el fruto del Espíritu, a veces necesitamos justamente pasar por la licuadora. No nos gusta pasar por la licuadora. Nos duele, mete ruido. Pero lo interesante, lo hermoso,
saltándome todo lo que diría un enólogo, un agrónomo, perdónenme ustedes. Pero después de eso tenemos jugo de uva, ¿no? Obviamente no es el proceso real, ustedes ya lo saben. Y para nuestro Señor Jesucristo fue lo mismo. Él, expresando todo el fruto del Espíritu, Él mismo como Espíritu, pasó por su licuadora que fue su muerte en la cruz. Esa muerte que hoy día vamos a recordar a través de el vino que nos recuerda la sangre de Cristo. Este vino, dice la palabra, también es un vino que trae alegría, gozo. Y que cuando estemos con el Señor va a haber un banquete donde va a haber muchos buenos vinos. No está obligado ninguno a beberlo, no se preocupe, pero que sepa que en ese banquete final va a haber vino. Y este vino nos recuerda que Jesús quiere celebrar con nosotros. El tema es que para pasar de la uva al vino, en este caso hay una juguera. En el caso del vino real tiene que ser pisada, tiene que ser entregada para que se convierta en vino. Entonces, hermanos y hermanas, para cerrar este tiempo, donde mi anhelo, mi oración es que ustedes puedan expresar el fruto del Espíritu, y no importa en qué momento estén, no importa qué tan verdes o qué tan pinteaditos estén en su fruto del Espíritu, todos podamos seguir creciendo. Y quiero invitarlos justamente a orar esta misma oración que oró John Stott durante su vida, pidiéndole al Señor que nos acompañe. Está ahí y les invito a leerla juntos. Padre Celestial, te ruego que en este día pueda vivir en tu presencia y complacerte cada vez más. Señor Jesús, te pido que en este día pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, te pido que en este día me llenes de ti mismo y hagas que tu fruto madure en mi vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. Que el Señor les bendiga.